Bienvenidos a El Mundo de la Geometría, un programa en donde hablaremos de la geometría desde diferentes puntos de vista. En particular, si son profesores de bachillerato, pueden utilizar este contenido como apoyo a su práctica docente. Mi nombre es Guadalupe Yaneda Hernández Crescencio, alumna de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, y me encanta darles la bienvenida a este su podcast. Es importante mencionar que este podcast es parte de mi proyecto de titulación, el cual es asesorado por la maestra Adriana León Montes y va dirigido a profesores de matemáticas de nivel bachillerato. Pero si eres cualquier persona que quiera aprender y descubrir nuevos temas o perspectivas desde la geometría, entonces este podcast es para ti. Y si les gusta lo que escuchan en este podcast, en la descripción del canal podrán encontrar los links a los demás episodios. Y ahora, lo prometido es deuda, así que comencemos. Y como diría el buen Isócrates, las matemáticas son la gimnasia del espíritu y una preparación para la filosofía. Este es el primer episodio de nuestro podcast. Y si se preguntan, sí, estoy nerviosa. Pero al mismo tiempo estoy entusiasmada. Pues ustedes sabrán que hay muchas personas a quienes no les gustan las matemáticas o las rechazan porque son difíciles. Y esto me motiva a querer compartir una alternativa para acercarnos a las matemáticas o romper algunas creencias alrededor de estas. Así que exploremos la geometría en todas sus formas y tamaños, desde las formas más básicas hasta las más abstractas. Descubriremos cómo los matemáticos han utilizado la geometría para resolver problemas, hacer predicciones y hacer descubrimientos sorprendentes. Les cuento algo. Una de las ramas de las matemáticas que es noble o fácil de introducir a cualquier persona es la geometría, pues siempre la asociamos a las figuras geométricas como triángulos, cuadrados, círculos y otras tantas más. Además de que siempre observamos estas figuras en nuestro entorno. Hay muchos ejemplos que nos permitirían afirmar que vivimos en un mundo geométrico. ¿Alguna vez te has preguntado cómo los arquitectos construyen edificios tan impresionantes? ¿O cómo los científicos utilizan la geometría para estudiar el universo? Bueno, la geometría es como un mapa, que nos muestra el camino hacia la comprensión del mundo que nos rodea. Al igual que un mapa nos ayuda a navegar por un territorio desconocido, la geometría nos ayuda a explorar los misterios del universo. El episodio Una mirada a la historia geométrica es el viaje hacia el conocimiento, donde exploraremos el inicio de este gran mundo. Entonces, ¿estás listo para sumergirte en el mundo de la geometría? La geometría es una de las ramas más antiguas y fundamentales de las matemáticas. Pero, como todo en la vida, cualquier respuesta o resultado tiene una historia. Y la historia que conocemos de la geometría se remonta a la prehistoria, cuando las primeras sociedades humanas comenzaron a desarrollar herramientas y técnicas para la supervivencia. En este periodo, el hombre comenzó a observar la naturaleza y a experimentar con formas y materiales. A través de la observación de los cuerpos celestes, como el Sol y la Luna, se desarrolló el primer conocimiento de los ciclos astronómicos y se comenzó a medir el tiempo. También se desarrolló una comprensión básica de la geometría a través de la observación de la forma de los objetos. Los primeros seres humanos comenzaron a notar patrones y formas de la naturaleza, como las líneas rectas en las hojas y ramas de los árboles y las curvas en las conchas de los caracoles. Además, la construcción de refugios y herramientas primitivas también requirió conocimientos geométricos básicos, como la capacidad de medir y cortar materiales para ajustarlos a una forma específica. A medida que las sociedades humanas se desarrollaron, se crearon técnicas y conocimientos geométricos más avanzados, y la geometría se convirtió en una herramienta esencial para la construcción, la navegación, la cartografía y muchas otras áreas de la vida humana. ¿Sabías que hace más de 20 siglos fue construida la Gran Pirámide? Una obra que posee, sin lugar a dudas, extensos conocimientos de geometría y de astronomía. Se ha comprobado que tiene una precisión determinada en sus dimensiones y además la Gran Pirámide de Egipto está perfectamente orientada. Sin duda,
La geometría de los egipcios era predominantemente empírica. Es decir, es aquel conocimiento que se adquiere a través de la experiencia, la observación o los sentidos, sin necesidad de un proceso formal de razonamiento o teoría previa. En otras palabras, es un tipo de conocimiento que obtenemos a partir de lo que vemos, escuchamos, tocamos o experimentamos en el mundo real. Por tal razón, los griegos no se sintieron satisfechos hasta obtener explicaciones racionales, especialmente en la geometría. Hasta aquí hemos hablado de la historia de la geometría como una forma de pensar, pero hagamos un paréntesis y veamos la etimología de la palabra geometría. Proviene del griego geo, que significa tierra, y metrón, medición. Por lo tanto, la geometría se refiere originalmente a la medición de la tierra. Desde mi punto de vista, este significado habla mucho acerca del objetivo de los griegos acerca del conocimiento, pues de alguna manera ellos tenían las ganas y la necesidad de explicar formalmente el comportamiento de nuestro entorno. Ahora, ya con la etimología, vamos a centrarnos en la geometría como ciencia deductiva. La geometría, como ciencia deductiva, comenzó en la antigua Grecia, en particular con los trabajos del matemático y filósofo griego Euclides. Antes de continuar, me gustaría describir a qué nos referimos cuando decimos que la geometría es una ciencia deductiva. Esto significa que la geometría parte de principios o leyes generales o postulados para llegar a conclusiones específicas a través de un razonamiento lógico. Por ejemplo, demostrar el teorema de Pitágoras. Una manera muy intuitiva de entender a las ciencias deductivas es como seguir los pasos de un rompecabezas, donde todo encaja de manera lógica a partir de reglas bien establecidas. Una vez que hemos explicado qué significa que la geometría sea una ciencia deductiva, volvamos a la historia de sus orígenes, específicamente al desarrollo de esta forma de construir y documentar la geometría, con énfasis en los trabajos de Euclides. Euclides nació en Alejandría, Egipto, y fue discípulo de matemáticos como Platón y Eudoxo. En el año 300 a.C., escribió su obra más famosa, Los Elementos, una colección de 13 libros que se enfoca en la geometría y en la teoría de números. Un dato interesante sobre la obra Los Elementos es que su nombre en griego del libro es stokeia, que realmente significa algo como elementos de una secuencia ordenada. Y esto es particularmente interesante porque el título en griego sí alude a que es una secuencia de proposiciones ordenadas, donde las posteriores se demuestran con las previas. Por eso deben de estar ordenadas. Este trabajo es considerado como la primera exposición sistemática de la geometría como ciencia deductiva. Es decir, tenemos postulados y de estos se construyen resultados como el teorema de Pitágoras. Además, se establecieron las bases para la geometría tal como la conocemos hoy en día. Como ya mencionamos antes, Euclides es el responsable de la geometría que estudiamos hoy en día. Es decir, para los resultados geométricos necesitamos los axiomas, las proposiciones y los teoremas. Pero, ¿qué es lo relevante de esta secuencia? Pues dado que la geometría es una ciencia deductiva, a partir de los postulados o axiomas formulamos conjeturas, las cuales son afirmaciones que pensamos que son verdaderas y para asegurarnos que efectivamente sí lo son, necesitamos justificar pero tan rigurosamente que no exista duda alguna de lo que estamos diciendo. Estas justificaciones son las que llamamos demostraciones. Una conjetura con demostración se convierte en un teorema. Los teoremas que encontramos en Los Elementos son de los primeros ejemplos que tenemos de una matemática formal, ya que tiene un lenguaje formal y una lógica deductiva. Esto permitió a los matemáticos de la época establecer formalmente verdades matemáticas a partir de un conjunto de supuestos básicos, en lugar de simplemente observar patrones empíricos y dejar espacio a la ambigüedad. Por esta y más razones, Los Elementos es considerado uno de los libros más influyentes en la historia de las matemáticas. Aquí hay algunos datos curiosos sobre este libro.
Los elementos consta de 13 libros y 465 proposiciones y se divide en 3 partes principales: geometría plana, geometría del espacio y teoría de los números. Los elementos fue uno de los primeros libros que se imprimió después de la invención de la imprenta del siglo XV. A lo largo de la historia, Los elementos es uno de los libros de texto más divulgado, el segundo con más ediciones publicadas después de la Biblia y traducido a diversos idiomas como lo son el latín, el árabe, el hebreo, el ruso, además del inglés y el español. La obra de Euclides no solo influyó a los pensadores contemporáneos de la época, sino que también a los posteriores, incluyendo a Arquímedes, Hipatia, la cual es considerada como la primera mujer matemática, y a matemáticos árabes medievales. Además, estableció las bases para el desarrollo de la geometría y la matemática en general, como ciencias deductivas y rigurosas. Idea central para Hilbert y el problema de la fundamentación de las matemáticas. Cabe mencionar que hoy en día, la geometría desarrollada por Euclides también se le conoce como geometría clásica o geometría euclidiana. Estas ideas se pueden generalizar a una geometría tridimensional o de dimensiones mayores. Lo que es importante señalar es que todo depende de cómo medimos la distancia entre dos puntos. Pero esto último es arroz de otro costal. Por ahora, solo queremos hablar de la historia de la geometría. Refrescando la memoria. Se nos está acabando el tiempo, así que recapitulemos varias ideas significativas. La geometría es una de las ramas más antiguas de las matemáticas y se ha desarrollado en muchas culturas. Los antiguos egipcios, babilonios, chinos y griegos, entre otros, hicieron importantes contribuciones a la geometría. No olvidemos que en nuestra cultura mexicana también tenemos grandes aportes, ya que como mencionamos, la palabra geometría etimológicamente es medir la tierra, y para esto nos ayuda a mirar el cielo. Por otro lado, los elementos han tenido una influencia en la historia de las matemáticas y en la educación, ya que como mencionamos anteriormente, es un ejemplo de razonamiento deductivo. La geometría euclidiana ha sido fundamental en la historia de las matemáticas y ha tenido aplicaciones en diversas áreas, como la física, la arquitectura y la ingeniería. Además, ha impulsado el pensamiento para desarrollar otras áreas, como las geometrías no euclidianas, que han tenido importantes aplicaciones en la física moderna, como la relatividad general de Einstein. Gracias por unirte a este viaje de la geometría. Espero que hayan descubierto algo nuevo e inspirador, despertando en ustedes nuevas perspectivas sobre la geometría. Les recuerdo que este podcast consta de varios episodios y en cada episodio abordaremos distintos temas que conforman el temario de la educación media superior. Agradezco su atención y espero que este podcast sea de su agrado. Yo soy Janet Hernández y con esto finalizamos nuestro primer episodio. No se pierdan el próximo episodio, donde explicaremos más temas interesantes en el mundo de la geometría y donde hablaremos sobre la base de la geometría, explorando los postulados de Euclides. Y recuerden, la geometría es el conocimiento de lo que siempre es igual y siempre es diferente. Que tengan un excelente día y nos vemos en el próximo episodio. Recuerda, este episodio se realizó con referencias bibliográficas que podrás consultar en el sitio web Geometría al Aire.